Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Carlos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Si quieres seguir viendo más videos, suscríbete y deja tu like. Bien, empecemos. Primero vamos a hablar acerca en este caso del concepto, de las generalidades, de la epidemiología, de la clasificación, de la fisiopatología, de las complicaciones, del diagnóstico del tratamiento. Bien. Como concepto sabemos que la hipertensión arterial viene a ser el aumento de la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y por encima de 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Como sabemos en este caso la presión arterial sistólica, que lo vamos a ver más adelante, viene a ser cuando escuchamos el primer ruido de Korokov, pues no, el primer ruido de Korokov. Mientras que la presión arterial diastólica viene a ser en este caso cuando escuchamos básicamente el quinto ruido de Korokov. Eso es básico que ustedes sepan. Bien, dentro de las generalidades sabemos que la fórmula de la presión arterial viene a ser gasto cardíaco, que viene a ser la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, y la resistencia vascular periférica que va a estar dada por los vasos sanguíneos, ¿no? Como sabemos, los vasos sanguíneos se encargan en este caso de dos cosas, por ejemplo, de hacer vasoconstricción y de hacer básicamente vasodilatación. Mediante estas dos se encargan, por ejemplo, de controlar la cantidad de flujo sanguíneo que va a pasar a través de estas arterias, pues, ¿no? Y su valor normal de la presión arterial, sabemos que la sistólica viene a ser de 120 a 129 milímetros de mercurio y de presión arterial diastólica básicamente es de 180 milímetros de mercurio, ¿no? Esos valores se manejan básicamente aquí en el Perú. Es un aproximado porque puede variar, ¿no? Dependiendo de los libros en los que ustedes se ubiquen. Y la fórmula de presión arterial media, que es muy importante, es básicamente presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica sobre 3. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué es muy importante obtener el valor de la presión arterial media? Porque, por ejemplo, pueden haber pacientes en los cuales su presión arterial sistólica esté mayor a 129 y su presión arterial diastólica mayor a 80, pero en este caso la presión arterial media se encuentra dentro de este rango, que es su valor normal de 70 a 105 milímetros de mercurio. Entonces, si la presión arterial media no se encuentra elevada o alterada, a pesar de que la presión arterial sistólica y la diastólica se encuentren elevadas, el paciente no va a tener lo que se denomina hipertensión arterial. Para que tenga y se confirme, se tiene que hallar la presión arterial media, la cual nos indica que el paciente verdaderamente tiene la hipertensión arterial. Por eso es muy importante hallar la presión arterial media. Los valores varían, pues, no según las guías, por ejemplo, la que se utiliza actualmente y aquí en el Perú es la guía europea y también se encuentra la guía americana que se utiliza básicamente en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué utilizamos la guía europea? Porque la guía europea básicamente lo divide en muchos más estadios, ¿no? Por ejemplo, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estadios, ¿no? Bueno, se podría decir 6 porque esta es otra en este caso básicamente denominación. Y la guía en este caso americana solamente las divide en 4, como podemos evidenciar acá. Bien. Según la guía europea, el valor óptimo básicamente es menor a 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y menor a 80 en la presión arterial diastólica. Se considera que es normal cuando los valores se encuentran de 120 a 129 milímetros de mercurio en la sistólica y de 80 a 84 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Normal alta se considera cuando los valores van de 130 a 139 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 85 a 89 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Ahora, esto es muy importante, estos tres estadios, porque aquí se puede hacer la prevención básicamente del tratamiento no farmacológico, que consiste básicamente en dos cosas, ¿no? En la dieta y básicamente, por ejemplo, en el hacer ejercicio. Y a partir de aquí ya al paciente, aparte de dar el tratamiento no farmacológico, también se le va a dar el tratamiento farmacológico para ayudar a que esta presión arterial baje y no genere las complicaciones que se suelen ver. Por ejemplo, la hipertensión de grado 1 es cuando la presión arterial sistólica se encuentra dentro del borde de 140 a 159 milímetros de mercurio y de 90 a 99 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. La hipertensión de grado 2 es cuando va de 160 a 179 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 100 a 109 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. La hipertensión de grado 3 es cuando, por ejemplo, el valor se encuentra mayor o igual a 180 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Y la hipertensión arterial sistólica aislada es cuando solamente la presión arterial sistólica se encuentra elevada, por ejemplo, mayor o igual
140 milímetros de mercurio, pero como podemos evidenciar, la presión arterial diastólica se encuentra dentro del valor normal. Ahora, la guía americana, como les dije, solamente lo divide en 4 estadios. Por ejemplo, es normal cuando se encuentra menor a 120 de presión arterial sistólica y menor a 80 de presión arterial diastólica. Elevada la considera cuando va de 120 a 129 milímetros de mercurio en la sistólica y menor a 80 en la diastólica. Hipertensión arterial etapa 1 la considera cuando va de 130 a 139 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Hipertensión etapa 2 es cuando se está mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayor a 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Dentro de la epidemiología, sabemos que la prevalencia es más frecuente en la costa. ¿Por qué? Porque en la costa básicamente la alimentación es muy diferente, ¿no? Las personas tienden, por ejemplo, a consumir mayor cantidad de grasas, mayor cantidad de carbohidratos y la obesidad es mucho mayor ahí. Es más frecuente en los varones porque ellos también tienden a consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas y su dieta no es balanceada, ¿no? Mayormente consumen acá comidas grasosas. Y es mayor de 65 años porque es uno de los factores, básicamente, por ejemplo, de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, esto influye en la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, ¿y cómo? Como sabemos, conforme va pasando la edad, la elasticidad de los vasos sanguíneos tiende a disminuir, por lo tanto, los vasos sanguíneos no van a poder ni vasodilatarse ni vasocontraerse adecuadamente, por lo tanto, no va a haber ese cambio en el flujo sanguíneo. Las arterias no se van a ni dilatar ni contraer para poder controlar básicamente esta presión arterial. Dentro de la mortalidad es más frecuente en los varones, por ejemplo, la enfermedad isquémica del corazón. Esa puede ser una pregunta de examen, así que tomen en cuenta. La enfermedad isquémica del corazón es básicamente cuando hay una placa teromatosa que va a ocluir básicamente las arterias coronarias, que son las que básicamente reciben la sangre del corazón y también las irrigan, ¿no? Entonces esto es más frecuente básicamente en los varones, ya sabemos porque la obesidad también es más frecuente en ellos, ¿no? Y en las mujeres es más frecuente la enfermedad cerebrovascular. Básicamente esta enfermedad se da porque una placa teromatosa se desprende de su sitio de origen y se va hacia una arteria que irriga el cerebro, como puede ser, por ejemplo, la arteria basilar, ¿no? Que es la que básicamente se encarga de irrigar el cerebro. Entonces, esto puede ser pregunta de examen, así que tómenlo en cuenta. En varones es más frecuente la enfermedad isquémica del corazón y en las mujeres es más frecuente la enfermedad cerebrovascular. Ahora, dentro de la clasificación sabemos que se divide en hipertensión arterial primaria, que es la más frecuente en el 95% de los casos, y se dice que es primaria porque no hay causa aparente o en este caso su causa es secundaria, ¿no? Como lo podemos evidenciar en este cuadrito, se puede deber a una hipertensión renovascular, que es básicamente cuando el riñón se afecta y como sabemos en el riñón se forma o se activa básicamente lo que es el sistema renina, acá lo viene, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga básicamente de regular también el flujo sanguíneo de las arterias, ya sea al reabsorber el agua a través de la reabsorción de sodio. Como sabemos, el agua se reabsorbe pasivamente a través de la reabsorción de sodio, ¿no? El hiperaldosteronismo también porque va a afectar lo que son, por ejemplo, la noradrenalina, que es muy importante para, en este caso, la vasodilatación. El síndrome de hernia obstructiva del sueño ocurre parecido a lo que es en este caso la hipertensión renovascular y el feocromocitoma, que básicamente es un cáncer que afecta a las glándulas suprarrenales. Y en este caso, la hipertensión arterial secundaria, que es básicamente en el 5% de los casos, es cuando hay una causa aparente o una causa secundaria, ¿no? En las primarias, como es la más frecuente, acuérdense que las enfermedades son genéticas o ambientales, ¿no? En las cuales aquí básicamente, si son ambientales, las podemos nosotros tratar, pero si son genéticas ya es un poco más complicado tratar, ¿no? Requiere una especial, en este caso, atención. Dentro de la fisiopatología actúan 4 componentes, dentro de los cuales 3 son los más importantes, como por ejemplo el sistema nervioso autónomo, que genera 2 cosas, ¿no? En primer lugar va a generar un aumento del gasto cardíaco, lo cual genera que la noradrenalina estimule los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón, lo cual aumenta la contractividad miocárdica y aumenta el gasto cardíaco. Y en segundo lugar, lo que genera es básicamente un aumento de la resistencia vascular periférica, en la cual la noradrenalina estimula los receptores alfa 1, acuérdense.
Para la resistencia vascular periférica es alfa 1 y para el aumento del gasto cardíaco es beta 1, si no se vayan a confundir. Entonces, esto genera vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica. Como les había dicho, las arterias son las que controlan la resistencia vascular periférica mediante la vasoconstricción y mediante la vasodilatación. El segundo componente que actúa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En primer lugar, también va a generar lo que es el aumento del volumen plasmático, en la cual se estimula la liberación de angiotensina 2, que como sabemos, esta se va a formar a nivel, en este caso, de los pulmones, y aldosterona, ¿no? Como sabemos, la aldosterona se encarga de la reabsorción básicamente también de sodio y por lo tanto de agua, y en lo cual genera un aumento del volumen plasmático. Y en segundo lugar, lo que va a generar es básicamente el aumento de la resistencia vascular sistémica, en la cual se estimula la liberación de angiotensina 2, que se forma a nivel, en este caso, de los pulmones, genera vasoconstricción, también es un potente vasoconstricción la angiotensina, en las arteriolas, en este caso renales, ¿no? Y aumenta la resistencia vascular sistémica. También tenemos algo muy importante, el tercer componente, que es la disfunción endotelial, en la cual va a haber una disminución del inhibidor del activador de plasminógeno 1, lo cual altera la fibrinólisis y por lo tanto hay mayor formación de lo que se denomina, en este caso, placas ateromatosas, ¿no? Que son las que van a originar, por ejemplo, que no llegue el flujo sanguíneo a lo que es los distintos órganos, ¿no? Que son muy importantes. También va a haber una disminución del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, por lo tanto, va a haber una vasoconstricción, va a haber activación de plaquetas, adhesión de plaquetas y monocitos y proliferación de células musculares lisas. Por lo tanto, si hay adhesión de plaquetas y monocitos, hay activación de estas plaquetas y proliferación de células musculares lisas, va a haber lo que es la formación de placas ateromatosas, y si estas placas ateromatosas no se fibrinolizan por alteración del PAI-1, por lo tanto se van a formar acá, como podemos ver, las placas ateromatosas, ¿no? Y además de ello, además de la disminución del factor PAI-1, la disminución del óxido nítrico y en tercer lugar el aumento de las moléculas de adhesión, obviamente las placas ateromatosas se van a formar y no va a haber nadie quien las fibrinolice y por lo tanto van a ocluir lo que son las arterias, que pueden ser las más importantes, como por ejemplo las arterias coronarias, ¿no? Bien, dentro de las complicaciones sabemos que van a afectar, por ejemplo, al corazón, que es el más importante. Por ejemplo, tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, tenemos la arteriopatía coronaria aterosclerótica, tenemos la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva, los fenómenos cardioembólicos y por último la muerte súbita. En el cerebro, que es el otro órgano más importante, también vamos a ver que las complicaciones pueden ser un accidente cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva, una deficiencia cognitiva y por último la demencia. El otro órgano también importante que se puede afectar es el riñón, que como sabemos es muy importante porque tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en la cual, por ejemplo, dentro de sus complicaciones puede generar una enfermedad renal crónica terminal y las nefropatías primarias, ¿no? Y por último tenemos las arterias periféricas que se pueden afectar con las vasculopatías y las arteriopatías de las extremidades inferiores. Para el diagnóstico hay pasos. En primer lugar, lo que debemos hacer es confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Esto es básicamente utilizando o hallando la presión arterial media, como les había explicado anteriormente, ¿no? Que es muy importante para saber si el paciente realmente tiene hipertensión o no. Hay que identificar los factores de riesgo, como por ejemplo puede ser la obesidad, como por ejemplo puede ser en este caso el consumo de grasas saturadas en exceso, como puede ser también en este caso el tabaquismo, puede ser en este caso la diabetes, ¿no? Identificar las enfermedades asociadas que puede presentar el paciente, como es, por ejemplo, si presenta una neoplasia, pues el paciente va a tender a sufrir mayormente hipertensión arterial, ¿no? Buscar lesiones de órgano blanco. La lesión de órgano blanco es cuando la presión arterial básicamente ya ha generado una enfermedad o ha generado una alteración en algún órgano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos más afectados? El corazón y el cerebro, que son los dos más importantes. Y también el más importante son los riñones, ¿no? Estratificar el riesgo cardiovascular, que ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata esto, y buscar indicios de hipertensión secundaria. Hay que buscar si la causa básicamente se debe, por ejemplo, a lo que vimos más adelante, como es la hipertensión renovascular, como es el hiperaldosteronismo, entre otras enfermedades secundarias que pueden generar hipertensión arterial, ¿no? En la anamnesis vamos a buscar acá lo que había dicho, factores de riesgo, que pueden ser modificables o que pueden ser no modificables. Dentro de los modificables, por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es muy frecuente actualmente en el Perú y que puede generar básicamente también algo que es muy importante, la enfermedad renal crónica terminal, ¿no? También las dislipidemias, la obesidad, que es muy frecuente también en los varones y actualmente en el Perú,
la inactividad física y la dieta no saludable, como es el consumo de grasas saturadas, ¿no? Dentro de los factores de riesgos no modificables, por ejemplo, la historia familiar, si es que hay familiares de primer grado que tienen en este caso hipertensión arterial o alguna enfermedad asociada, también en este caso el sexo masculino, que es muy frecuente porque está asociado básicamente a la obesidad, la enfermedad renal crónica, que dentro de sus causas más importantes son la diabetes mellitus y el nivel socioeconómico, en el cual, por ejemplo, depende mucho de la dieta que lleve el paciente, ¿no? Que puede afectar también a presentar hipertensión arterial. En el examen físico vamos a hacer tanto en el consultorio como en la casa. En el consultorio la recomendación es que se debe medir la presión arterial en ambos brazos y luego, por ejemplo, si hay mayor presión arterial en el brazo derecho, se utiliza posteriormente este brazo para hacer las mediciones posteriores, ¿no? Y si, por ejemplo, es en el brazo izquierdo, también se puede utilizar esta para hacer las mediciones posteriores. ¿Y cómo se mide? Como yo les había dicho, la presión arterial sistólica es el primer ruido de Korokov y la presión arterial diastólica es el quinto ruido de Korokov. Eso se utiliza mediante el estetoscopio. Y la importancia es ¿por qué? Porque vamos a detectar la hipertensión de bata blanca. Es aquella hipertensión en la cual en este caso el paciente tiende a sufrir porque tiene cierto temor hacia los médicos, ¿no? Y en la casa vamos a utilizar dos cosas, tanto el mapa como el AMPA, ¿no? El mapa básicamente se denomina medición ambulatoria de la presión arterial, la cual es realizada por el médico, y el AMPA viene a ser la automedición de la presión arterial, que es básicamente realizado por los familiares. Eso puede ser también una pregunta de examen para ustedes. ¿Y cuál es la importancia? Detectar la hipertensión enmascarada. Puede ser que el paciente, como tiene temor hacia, en este caso, los médicos, no sienta presión arterial cuando está, en este caso, en el consultorio, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros le realizamos la medición de la presión arterial en casa, vemos que los valores aumentan repentinamente, ¿no? Eso puede ser un engaño para el paciente, ¿no? Y eso le puede afectar posteriormente en su vida cotidiana. También nos vamos a ayudar de exámenes de laboratorio, como por ejemplo son los exámenes básicos y los exámenes opcionales que depende de cada médico utilizar. Los exámenes básicos son, por ejemplo, la glucosa sérica en ayunas, el hemograma completo, el perfil lipídico para detectar las dislipidemias, la creatinina sérica para ver si es que el paciente presenta, por ejemplo, una alteración a nivel renal, el calcio, potasio y el sodio sérico para ver si el paciente también presenta alguna alteración renal, la TSH, el examen de orina y por último el EKG, que nos puede detectar alteraciones cardiovasculares, ¿no? Los exámenes opcionales, por ejemplo, el ecocardiograma para ver si el corazón está bombeando adecuadamente la sangre, una radiografía de tórax, un examen de ácido úrico, la hemoglobina glicosilada para detectar básicamente la diabetes mellitus, porque puede ser que algunos pacientes nos puedan mentir, pero mediante la hemoglobina glicosilada nos vamos a dar cuenta realmente si está llevando adecuadamente su tratamiento médico, ¿no? Y la relación albúmina sérica, creatinina sérica, básicamente para detectar problemas renales. Aquí está lo que les había dicho anteriormente, la estratificación del riesgo cardiovascular, el índice ASCVD, que es básicamente utilizado por lo que es en este caso la guía europea, y el score que es utilizado por la guía americana, ¿no? Por ejemplo, el índice ASCVD considera un riesgo bajo cuando es menor al 5%, considera un riesgo límite cuando va del 5 al 7.4%, un riesgo intermedio cuando va del 7.5 al 19.9% y un riesgo alto cuando es mayor o igual a 20%. El score utiliza un riesgo bajo cuando es menor al 1%, un riesgo moderado cuando va del 1 al 4%, un riesgo alto cuando va del 5 al 9% y un riesgo muy alto cuando es mayor o igual al 10%, ¿no? Y hay que buscar también indicios de hipertensión secundaria, como por ejemplo, si el paciente ha presentado el inicio de su enfermedad cuando tenía menos de 30 años, cuando tenía más de 50 años, que es muy importante. Hay que ver si la hipertensión arterial es resistente al tratamiento, porque, por ejemplo, nosotros estamos dando tratamiento al paciente para la hipertensión, pero no estamos tratando la causa, por lo tanto, el paciente no va a dejar de tener hipertensión arterial. Lo recomendable es primero tratar la enfermedad que lo está causando, ¿no? La aparición de edema agudo de pulmón, que ya es básicamente una complicación de la hipertensión arterial, los síntomas de apnea obstructiva del sueño, que es una causa básicamente de hipertensión arterial secundaria, y la elevación de creatinina sérica, que básicamente nos va a indicar que hay un problema a nivel renal, la cual está causando la hipertensión arterial. Por ejemplo, la enfermedad, en este caso la coartación de la aorta, la característica es que los pacientes presentan pulsos femorales disminuidos, ¿no? Esto es básicamente causas de hipertensión secundaria, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad renovascular, el paciente presenta un soplo abdominal. El hiperaldosteronismo primario,
el paciente presenta hipopotasemia. En el feocromocitoma, el paciente presenta cefalea, presenta sudoración y presenta palpitaciones. Obteniendo estas características y buscándolos mediante el examen físico, nosotros podemos ver que el paciente realmente tiene una hipertensión secundaria y por lo tanto tenemos que tratar estas causas, ¿no? Para que el paciente pueda dejar de tener hipertensión arterial. Para el tratamiento, en primer lugar, por ejemplo, si la presión está normal alta, el tratamiento farmacológico consiste en un cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, al paciente se le indica una dieta y se indica básicamente que haga ejercicio físico, ¿no? Y en el tratamiento farmacológico solamente se da en pacientes que tienen un riesgo muy alto. Si el paciente presenta una hipertensión de grado 1, el tratamiento no farmacológico consiste también en un cambio en el estilo de vida, que básicamente es la dieta y el ejercicio físico, y se da tratamiento farmacológico solamente en pacientes con riesgo alto y moderado. Este moderado si es que, a pesar de que se le da tratamiento médico, no cambia, ¿no? Y si hay lesión en órgano blanco, como por ejemplo puede ser en el corazón, en el cerebro o en el riñón, ¿no? Si el paciente presenta hipertensión de grado 2, el tratamiento no farmacológico consiste en cambio en el estilo de vida mediante la dieta tipo DASH y el ejercicio físico. El tratamiento farmacológico sí se da en todos los pacientes, al igual que en la hipertensión de grado 3, que consiste en tratamiento no farmacológico en cambio en el estilo de vida, y el farmacológico consiste básicamente en una serie de medicamentos que ya lo vamos a ver más adelante. En el no farmacológico tenemos, por ejemplo, la reducción de peso, en la cual se recomienda que el paciente presente un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, tanto en varones como en mujeres, y la circunferencia abdominal, por ejemplo, en los varones, que sea menor a 102 centímetros y en mujeres menor a 88 centímetros. Por ejemplo, la dieta es una dieta tipo DASH, que consiste básicamente en verduras, en evitar frituras, presente en legumbres, en este caso, por ejemplo, lechugas, entre otros, ¿no? La disminución del consumo de sal, se recomienda que el paciente consuma menos de 6 gramos al día de sal. Actividad física, por ejemplo, caminar, por ejemplo, trotar, montar bicicleta, nadar, básicamente 30 minutos al día o 150 minutos a la semana. Disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, en varones de 20 a 30 gramos por día o de 140 gramos a la semana, y en mujeres básicamente de 10 a 20 gramos al día o de 80 gramos a la semana. Y evitar básicamente el tabaco. El tabaco sí tienen que evitarlo totalmente. La recomendación es que se abandone totalmente el tabaco. Y el farmacológico, el primer paso, se va a dar un comprimido. Este comprimido puede ser un IECA o un ARA2 más un bloqueante de los canales de calcio diurético. El segundo paso que se le da al paciente, si es que, por ejemplo, al darle el comprimido no ha bajado la presión arterial, sea un comprimido de un IECA o ARA2 más un bloqueante de los canales de calcio más un diurético. Nunca se puede mezclar un IECA o ARA2, eso está prohibido, no vayan a mezclar. Y el tercer paso es básicamente ya dos comprimidos, cuando la hipertensión ya se ha hecho resistente al tratamiento. Se utiliza básicamente un IECA o ARA2, como vemos no se pueden mezclar ambos medicamentos, un bloqueante de los canales de calcio y la espironolactona, ¿no? La dosis de la espironolactona es básicamente 50 miligramos. Y en este caso se le puede agregar al paciente un diurético o un bloqueador alfa o beta. Y eso es todo, chicos. Estas son las referencias, la guía americana de Hair Association y las guías de práctica clínica de la revista española de cardiología. Si te gustó, deja tu like y nos vemos más adelante en un siguiente video.